a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al seminario El conflicto Israel-Palestina ante el derecho, organizado por el Centro de Derechos Humanos, el Departamento de Derecho Internacional y la Dirección de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Saludamos a quienes nos acompañan en la testera, al decano subrogante de nuestra facultad, profesor Francisco Soto, a nuestros expositores, la profesora Larissa van den Herik y al decano Alejandro Chetman. Saludamos también a las autoridades asistentes, al vicedecano subrogante de la facultad, profesor Francisco Agüero, al director de Escuela de Pregrado, profesor Miguel González, a las directoras y directores de departamentos y centros de la facultad, a los académicos y académicas de la facultad, a la presidenta del Centro de Estudiantes, Agustina Melo, y desde ya agradecemos también a todas las personas que se encuentran conectadas a través de nuestras redes sociales siguiendo la transmisión de este seminario. Para dar inicio a esta actividad, dejamos con ustedes al decano subrogante de nuestra facultad, profesor Francisco Soto. Bueno, muy bienvenidos. Estamos muy contentos de iniciar esta actividad. Yo tenía un discurso un poco academicista que no lo voy a leer, en parte, digamos, porque creo que lo central es un poquito darle contexto a esta actividad. La verdad es que hemos debatido mucho hacer este seminario y quisiera aclarar que la idea de realizarlo no es necesariamente anclar una reflexión en torno a un conflicto internacional que toma la agenda pública y sobre el cual nosotros queremos iniciar una conversación abstracta y general. Yo diría que es algo más que eso, y es más que centrarnos en la coyuntura. Nosotros aquí en Chile tuvimos puntualmente o tenemos todavía un acampe en la Cansa Central, que es una práctica bien habitual en los países y en las universidades del mundo. No queremos básicamente centrarnos en eso. La verdad es que nos encontramos ante un conflicto que por lo menos en la Facultad de Derecho cala hondo, porque pone en tensión a dos comunidades muy queridas en nuestra facultad. Y básicamente quiero transmitir la sensación de que estamos en un momento difícil, complejo, y donde hay intensidad emocional puesta en estos temas. Todos tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos una sensibilidad diaria en esta discusión y sobre la cual hemos querido poner al frente el derecho, la discusión jurídica y entender que muchas veces la emocionalidad puede, a través de la razón deliberativa, construir una reflexión que nos encuentre nuevamente en la medida de lo posible. Entonces, pensamos que un buen inicio de esto era abrir una conversación en la facultad, un debate de altura, y que básicamente el Centro de Derechos Humanos y el Departamento de Derecho Internacional, dirigidos por la profesora Constanza Núñez y el profesor Luis Valentín Ferrada, respectivamente, han organizado este seminario que pretende centrarse en los debates para analizar lo que sucede y el curso de los acontecimientos. El debate va a estar moderado por la profesora Constanza Núñez. Intervendrán dos destacados especialistas. La profesora Larissa van den Herik, no sé si lo dije bien, de la Universidad de Leiden, cuya áreas de investigación e intereses incluye el derecho internacional de la paz y la seguridad, especialmente en relación con las sanciones de la ONU, el terrorismo, el derecho penal internacional y, en particular, el derecho sobre genocidio y crímenes contra la humanidad, así como el rol de las comisiones de investigación. Actualmente preside además el Comité Asesor sobre Cuestiones de Derecho Internacional Público del Gobierno de los Países Bajos. Y por otra parte, intervendrá también el profesor Alejandro Chetman, de la Universidad Torcuato Di Tella,
de Argentina, que ha estudiado los conceptos de guerra justa y los enfoques latinoamericanos sobre el derecho internacional, en particular sobre justicia transicional. Sus áreas de investigación y enseñanza son el derecho internacional público, el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario, así como el derecho constitucional. Ya ha enseñado y ha investigado en varias universidades en Estados Unidos y Europa. También fue funcionario de la Justicia Penal Federal y de la Defensoría General de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, quisiera reiterar lo importante que es para nosotros como facultad la realización de este seminario, que demuestra que incluso los temas más disputados y controvertidos se pueden abordar con ideas y buenos argumentos. Agradezco a los organizadores y a los ponentes internacionales. Sean todos y todas muy bienvenidos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, señor decano. Norberto Bobbio, en el problema de la guerra y las vías de la paz, nos ofrecía una visión de la filosofía de la historia representada por un laberinto. Nos decía que nos encontramos frente a un laberinto en el que nosotros sabemos, los seres humanos, que existe una salida, que efectivamente existe una salida, pero no sabemos cuál es. Pero que, sin embargo, el aprendizaje de la historia, y nos decía, y cito, nos dice que la única cosa que el hombre del laberinto ha aprendido de la experiencia es que hay calles sin salida. La única lección del laberinto es la de la calle bloqueada. Y para Bobbio, en su parecer en ese momento, cuando él escribe el problema de la guerra y las vías de la paz, la guerra y el horror que estamos viviendo actualmente parecía ser una vía bloqueada. Lamentablemente parece ser que esos caminos de la historia que creíamos bloqueados han vuelto a abrirse. Por eso creemos necesario revisar y pensar qué puede hacer el derecho frente a esta vía o este camino que se ha vuelto a abrir. Y sabemos que en esta materia hay distintos ámbitos del derecho que están involucrados: el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional. Y justamente el objeto de este seminario es ver estas distintas dimensiones del derecho involucradas en esta situación. Comenzaremos este panel con las palabras de la profesora Nalisa van den Herik. Bienvenida, muchas gracias. Okay. Gracias. Muchas gracias, profesor Soto Barrientos y profesor Núñez Donald, para invitarme acá. I'm very honored. Estoy muy honrada de estar aquí y tengo un gran privilegio de compartir con ustedes algunas reflexiones y también escuchar sus opiniones sobre esta conflicto tan difícil entre Israel y Palestina. Es muy complejo y creo que para intercambiar los pensamientos es muy importante. Por cierto, es un conflicto que es bastante más amplio, solamente más allá del derecho, pero es algo que podemos explorar cuál es el derecho y también los diferentes tribunales. Vengo de la Haya. Pienso que mi rol hoy día podría ser entregar una breve visión general de los desarrollos en la Haya, los diferentes tribunales de la Haya, partiendo con el que exige la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional Penal, y también compartir con ustedes algunos desarrollos sobre los cortes locales en las Haya, los cortes o tribunales distritales que también han emitido un juicio sobre este tema relacionado a estos estados. Voy a entregar 20 minutos, voy a estar aquí bastante breve, voy a dar una visión general y pues creo que en nuestras conversaciones vamos a analizar más en profundidad. Primero, la Corte Penal Internacional tenemos uno en octubre, antes del 7 de octubre y después del 7 de octubre en esta Corte Penal Internacional. Después, en 2009, la Autoridad Palestina presentó la declaración para variar la situación de Palestina bajo la jurisdicción de la ICC. Pero en 2012, 3 años posteriores, la ICC, el fiscal, declinó que la posibilidad para esta nueva jurisdicción por las dificultades con reconocer la condición de Estado de Palestina. En enero de 2015 el gobierno de Palestina presentó otra declaración, intentó de nuevo y esta vez
las cosas cambiaron, porque en el intertanto la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció y aceptó Palestina como un Estado observador para las Naciones Unidas. Entonces esta condición de Estado fue menos problemática. En 2015 el fiscal abrió exámenes preliminares de la situación y después de que Palestina como el Estado sería parte de esta ICC en 2018, Palestina también presentó la referencia ante el estatus de ICC. Entonces llegó la ICC en diferentes a esta Corte Internacional. En 2019 el fiscal de 2000 anunció que después del examen preliminar ella estaba a punto de abrir una investigación, que era el siguiente paso, que antes de eso ella solicitó a la Cámara que clarificara, a la Cámara preliminar que clarificara el alcance territorial para la jurisdicción de la Corte con los temas que surgían en relación no tanto a la condición de Estado sino al territorio palestino. Esta Cámara preliminar entregó una normativa sobre esto en el 2021, en febrero, indicó que la Corte podría ejercer su jurisdicción. Entonces, esto fue el 2022, el fiscal anunció la apertura de investigación por parte del fiscal. Y luego, nada sucedió. Pero, además, el octubre 7 ocurrió. El octubre 7. Después de eso, muy pronto después de eso, se hizo referencia, aunque el fiscal ya había abierto una investigación, entonces fue una referencia pro forma por parte de Sudáfrica y otros estados, y posteriormente también su estado de Chile se unió a esta referencia junto con México, y pienso que Chile es uno de los pocos estados que hizo esta referencia tanto en los casos de Palestina, Israel, como en el caso de Ucrania. Y creo que esto es muy importante porque luego Chile mostró el enfoque principal donde se vio estos conflictos tan desafortunados que coexistieran, muy activo en relación a una situación y menos activo o menos haciendo menos referencia al derecho en otra situación, viéndolo de la otra forma, al revés. Entonces el fiscal en mayo del 2024 postuló ordenó una orden de detención para el primer ministro Netanyahu. Como ustedes dicen, el reino solicitó presentar observaciones escritas nuevamente sobre este tema de la jurisdicción de ICC sobre Israel. Entonces, aunque Palestina podría delegar la jurisdicción a la luz de las ocurrencias de Oslo, entonces no presentaron observaciones escritas, simplemente se hizo el tribunal preliminar aceptó las observaciones escritas donde había otras partes interesadas, partes y ONGs. Esto se presentó y en eso estamos en este momento en el procedimiento con la ICC. Luego, solo hacer brevemente, volviendo a ICJ, también se comprometió con la situación bastante después antes del 7 de octubre. También opinó sobre la legalidad de las consecuencias legales de la construcción de este muro. También tuvo este caso, a lo mejor está muy pendiente todavía, pero Palestina, lo que llevó este caso contra Estados Unidos referente a la reubicación de la embajada de Estados Unidos, que todavía está pendiente. Por cierto, los más importantes casos para discutir hoy día, después del 7 de octubre del 2023, Sudáfrica también aquí presentó un caso contra Israel por genocidio, y presentó este caso porque era la única avenida jurisdiccional para el tribunal para presentar un caso aparte de los tribunales. Entonces solo se aceptó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de una forma muy limitada, basada en convenciones. Y también hay diferencias en cuanto a las jurisdicciones con las convenciones de Ginebra. Es la posición en este caso, es decir, que esto, digamos que es la aplicación del derecho humanitario, no el genocidio, pero Israel en sí no ha permitido a las cortes hablar sobre derecho humanitario internacional. Hemos visto en este caso que muchas rondas de medidas provisorias se han emitido estas medidas provisorias, intervenciones de estados, varios estados, Nicaragua, primera Colombia, Libia, México,
Palestina en sí, España y Turquía, pero también pienso que lo que vemos ahora es una presencia muy fuerte de los estados latinoamericanos. Chile también anunció, dentro de los estados, piensa que Latinoamérica tiene un rol muy importante que jugar en este conflicto, en mantener la aplicación del derecho internacional. Vemos que, por cierto, los estados europeos, incluyendo los estados tienen mucha dificultad con relación al derecho en este tema. Ellos se toman un enfoque más bien político, pero esto que los estados latinoamericanos tienen un rol muy importante que jugar. También tenemos el caso de Nicaragua en contra de Alemania, un caso paradójico que llevó a Nicaragua en contra de Alemania por su apoyo apoyo político, financiero a Israel, pero en específico apoyo militar. Y en este caso, el Corte Internacional de Justicia no puso ninguna medida al respecto, pero este caso está pendiente y hace poco hemos tenido una nueva opinión emitida que es mucho más amplia del caso sudafricano, que solo habla sobre el genocidio, sobre las prácticas y políticas israelitas en el territorio ocupado palestino. En términos mayores, dada esta opinión, tiene que decir que en la prensa de los Países Bajos hay mucha cobertura sobre este caso de Sudáfrica y esta opinión pasó quizás desapercibida por el periodo veraniego, pero me sorprendí porque de cierta manera yo creo que es muy importante y se ha pronunciado sobre diversos asuntos. Ha condenado la política ilegal de anexamiento de los israelitas. Indica que el derecho de ocupación se aplica a cierto punto en Gaza y, por supuesto, el tema más importante de discusión y cuáles son el completo ocupación de los territorios que ha significado una discriminación significativa violando el artículo 3, que trata de la represión social y apartheid, no directamente con el apartheid, pero se alude a este. Hay que ser muy claro al derecho a la autodeterminación, cuál es la condición del Estado palestino y también es bastante claro acerca de las obligaciones de terceros países de no reconocer y no ayudar ni apoyar a la situación. Luego, yo creo que sería importante ver además terceros países, terceros estados. Hay muchos de estos que juegan un rol acá al apoyar a Israel y por supuesto que vemos en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, porque salió el caso a la luz, pero los Países Bajos también, de manera tradicional e histórica, desde la Segunda Guerra Mundial estamos muy alineados a Israel, desde la Segunda Guerra. Los Países Bajos también es parte del programa de F-35, participa como parte y entrega de esta parte del F-35 hacia Israel. Hay 3 ONGs a los tribunales de los Países Bajos para pedir al gobierno la suspensión de la exportación de parte de reserva para los F-35, para estos aviones. Este está orientado por el Rights Forum, el Foro de Derechos, de exministros y profesores de Derecho Internacional y además así otras ONG que forman parte. Bajo el derecho holandés está la posibilidad de presentar casos ante los cortes independientes de la jurisdicción. Ahora, de manera interesante, el Tribunal de Distrito de La Haya lo hizo repetidamente. Un procedimiento expedito ya el 15 de diciembre de 2023. Entonces, antes de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, declinaron, rechazaron, dijeron, no podemos pedirle al gobierno que pare el envío de repuestos al F-35, pero hubo apelaciones y la Corte de Apelaciones sesionó el 12 de febrero del 2024. Luego de las medidas provisionales, primeras de la Corte Internacional de Justicia, y de hecho revirtieron la decisión, el fallo de la Corte de Distritos y dijeron, sí, nosotros aquí podemos pedir, ordenar
que cese el envío de repuestos para los F-35, que fue esencial. Entonces, el tema es, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tribunales? Según el derecho se aplicó es el derecho sobre la importación y exportaciones en los Países Bajos, y el derecho holandés se refiere al derecho internacional. Del neerlandés tiene que tener claro todos los acuerdos, compromisos que ya tenían, todas las licencias otorgadas. Y el derecho internacional relevante es el Tratado para el Comercio de Armas. Ese es lo que se invocó a la Corte Internacional de Justicia, y una posición común que fue similar a este Tratado sobre el Comercio de Armas. En este Tratado sobre armas, en el artículo 7, cada país exportador debe evaluar el potencial de que las armas o partes pueden ser utilizadas para contribuir a minar, a menoscabar la paz, y también para facilitar la violación del derecho humanitario o los derechos humanos. Si hubiera un riesgo importante de cualquiera de estas situaciones, el Estado exportador no deberá autorizar la exportación. El artículo 7, párrafo 3, es obligatorio. Usted no deberá autorizar la exportación. Esto parece bastante claro, pero la dificultad en esta situación fue que los Países Bajos no empezó a entregar partes solo después del 7 de octubre. Entonces, era parte del programa en curso. Entonces, el artículo 7 trata de qué pasa si ya se va entregado la autorización y aparece nueva información, o surge una nueva cosa. Dice que los estas partes, se les alienta a reevaluar la autorización. Entonces, el tratado ya pasa a ser más obligatorio. La gente que está involucrada en las negociaciones, ellos hablaron conmigo, me dijeron que, por ejemplo, India insistía en esto porque ellos no iban a revisitar, no iban a revisar todas las licencias que ya habían sido otorgadas. Entonces la pregunta es, ¿hay una obligación para que los Países Bajos reevaluaran? Porque esto era una situación muy intensa, bastante nueva, pero de manera interesante. Ambos tribunales, el de distrito y la de apelación, dijeron que sí, hay una obligación para reevaluar, a pesar de todo el andamiaje del tratado. Ahora, esto se refiere al artículo 1 de la Convención de Ginebra, la Convención sobre Genocidio y el derecho internacional. Hay una obligación a reevaluar. También la Corte de Apelaciones, que lo confirmó, dijo sí, hay un claro riesgo de violar el derecho humanitario internacional. Eso, algunos hallazgos mucho más contundentes. Y también se refieren al hecho que la licencia en este caso había sido otorgada de manera indefinida hace 7 años. Entonces, obviamente habían cambiado las circunstancias. Entonces, había una obligación de reevaluar, sino que iba a menoscabar todo. Si se emitía una licencia en un momento era conveniente y de alguna manera usted evadía cualquier obligación posterior a los tratados de armas. Entonces, ambos tribunales estuvieron de acuerdo, pero la pregunta es, ¿cuál es el marco legal para esta reevaluación? Y aquí es donde hubo divergencia entre ambos tribunales. El Tribunal de Distrito dijo una discusión amplia en esta revolución. El gobierno dijo, miren, nosotros estamos en una situación, en un momento que es muy complicado. Los hechos son poco claros de lo que considerar la situación de seguridad de la región. Los F-35 también necesitan evitar el escalamiento en la región, y también íbamos a pasar a ser un socio no confiable en el programa de exportación para el F-35. Entonces, en base a esta discusión amplia, permitió que el gobierno tomara su propia decisión. La Corte del Tribunal de Apelaciones tenía un rango diferente, porque el marco para la revolución debe ser el mismo marco para la primera decisión, primer fallo, que era un claro riesgo para la violación del derecho humanitario. Entonces hay una base obligatoria, hay riesgo claro.
Y el tribunal llegó a la conclusión que el gobierno de los Países Bajos debía mantener esto. El gobierno fue muy claro. El ministro dijo, nosotros sí, vamos a hacerlo, pero vamos a apelar. Y lo hicieron. Y luego, en el intertanto, debido a que parecía que las ONG estaban ahí por el momento, dijeron que los Países Bajos, aunque habían dejado de exportar directamente a Israel, iban a seguir comprando en Estados Unidos, pero le preguntaron a la Corte si esto se iba a ser condenado, sí o no. Si los fallos no extendían a eso, está pendiente. Entonces, por una parte, hay algo que viene, pero hay muchas cosas que no están en una nebulosa. Hay casos paralelos, hay un caso similar en Alemania. También fue rechazado en primera instancia, que hacía referencia a la negación del Corte Internacional de Justicia de dar estipulaciones provisorias en Nicaragua. Pero yo creo que en Italia, en el Reino Unido y otras jurisdicciones de estos casos se están considerando. Y hay un caso en Estados Unidos que es de defensa de los niños palestinos versus Biden, no tiene que ver con este tratado de armas, sino que se enfoca en la Convención de Genocidio y específicamente la estipulación de evitar. Pero en la obligación es inherente tener más discreción y es más difícil para litigar porque el tratado de comercio de armas es más complicado. Tenemos que este caso fue rechazado porque debido a la doctrina política estadounidense, pero al mismo tiempo el tribunal, el juez habló porque imploró, dijo que hay raros casos que el resultado preferible no es el adecuado para el tribunal y también establece que implora a los gobiernos que examinen los fallos de esta ocupación israelí sobre Gaza, aunque el juez haya dicho que este era un caso muy claro de genocidio, aunque el resultado era negativo, era incansable los esfuerzos. Se refiere a la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio, pero la Corte Internacional no ha fallado sobre el genocidio, sino que en su fallo preliminar, de medidas preliminares, dicen que existe el riesgo que la Convención sobre el genocidio sea violada, aunque está presente el genocidio. Entonces, esa imagen yo creo que muestra lo que nuestros tribunales son muy activos, se han pronunciado y también podemos concluir que ambos tribunales, sus fallos no son decisivos, son una pequeña parte del puzzle, pero vamos a tener una mayor conversación acerca del rol del derecho internacional hasta ahora y hay mucho en camino. Tenemos que discutir, pero ahora le doy el paso a Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, le doy la palabra al profesor Alejandro Chetman. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a las autoridades. Es un gran placer estar aquí por primera vez en modo académico. También a Constanza y a Pietro, que me recibieron muy bien. La verdad que es un honor compartir este evento con Larisa, que es una jurista a quien yo he leído y admiro muchísimo. Pensé bastante en cuál debía ser el objeto principal de mi exposición. Es un tema, como bien dijo el decano, muy sensible, difícil. Es difícil hablar sin que alguien se sienta que sus sensibilidades no están siendo suficientemente representadas. Entonces decidí o elegí hablar de la función del derecho internacional público en esta crisis y ampliar un poco al panorama más general de la crisis que creo que el derecho internacional público está viviendo y también, por si fuera poco, qué debemos hacer desde América Latina, desde Chile, desde Argentina. Creo que todos coincidiremos en que es muy importante pensar críticamente
lo que también estamos empezando a ver cada vez más de manera más aguda en general, pero en este caso en particular, es que es muy difícil tener una conversación sobre estos asuntos significativas. Es muy difícil intercambiar opiniones, es muy difícil, y esto tiene que ver con la ruptura, si se quiere, de marcos comunes de referencia que nos permitan entender lo que la otra parte está diciendo, por qué lo está diciendo, cuáles son los argumentos. Y esto no solamente es una cuestión ya de redes sociales, sino que se está trasladando muy fuerte y rápidamente a la academia. Entonces, me interesa explorar este problema y ver cuál es el rol del derecho internacional público para enfrentar, creo, esta dificultad que es precondición de cualquier cosa que querramos hacer acá y en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cuál es el rol del derecho internacional público? Yo me di cuenta, quizá de manera más clara, muy poco tiempo. Yo dicto mi curso de Derecho Internacional Público en la segunda parte del año. Los ataques del 7 de octubre ocurrieron entre medio de mis dos clases y la clase siguiente junté a mis estudiantes. Era un momento muy difícil. Teníamos estudiantes israelíes árabes, israelíes judíos, teníamos estudiantes de familias palestinas, estudiantes de familias judías, todos con familiares en el territorio. Había muchísima incertidumbre. Y una cosa que quedó muy clara de esa experiencia fue que el derecho nos daba un lenguaje común, una forma de poder nombrar muchas de las cosas que estaban pasando, muchas de las preocupaciones que estaban pasando, en algunos casos evaluarlas, hacer juicios de valor sobre esas cuestiones, y poder avanzar en entender por qué algunas de las cosas que veíamos y que se justificaban desde la política, desde la moral, desde distintas políticas, distintas morales, el derecho permitía criticarlas o incluso permitía defenderlas. Entonces, yo he visto esta misma utilidad y quiero explorarla un poco y defenderla en este contexto. Entonces, una de las cosas que a mí me parece importante señalar es que más allá de desarrollos procedimentales, demandas específicas en países, creo que Larisa ha hecho un trabajo extraordinario en presentar los matices y las avenidas que están a disposición y cómo eso ha ido incrementándose en esta situación. Lo cierto es que la gran mayoría de las preguntas principales que esta situación presenta no son jurídicamente muy complicadas. Si la respuesta a esas preguntas acerca de si los distintos actores están cumpliendo o violando normas de derecho internacional no es especialmente difícil en la gran mayoría de los casos. Entonces, para ser muy sucinto y proceder de manera cronológica, hemos visto o estamos viendo violaciones al principio del derecho de libre determinación del pueblo palestino por parte de Israel. Hay restricciones que ha impuesto Israel mediante el muro. Esto lo ha establecido la Corte Internacional de Justicia en al menos 2 opiniones consultivas. Hay violaciones en términos de lo que tiene que ver con asentamientos y posibles anexiones. Eso no es especialmente controversial desde el punto de vista técnico jurídico. Hay violaciones de los derechos humanos de los habitantes de Gaza por parte del gobierno de Hamás en Gaza, incluyendo libertades civiles, derechos de las mujeres, entre muchas otras. Eso tampoco es técnicamente muy complicado. Voy a hablar con el mayor cuidado posible y seguramente, bueno, acá el público es muy distinguido. Podremos hablar, yo voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible. Son temas, como decía antes, muy sensibles. De los ataques del 7 de octubre, es muy fácil, o muy fácil no, es muy claro señalar que se han cometido muchos crímenes contra el derecho internacional, incluyendo exterminio como crimen de lesa humanidad, asesinato como crimen de lesa humanidad y homicidio como crimen de guerra, toma de rehenes, violaciones y otros actos de violencia sexual, tortura, entre otros. Y de la respuesta israelí vemos, creo yo también hoy claramente, que hay violaciones al derecho, a la prohibición del uso de la fuerza en términos no necesariamente de la existencia de ese derecho al uso de la fuerza, pero sí del cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad. Hay muy probablemente, o casi con seguridad, no, hay con seguridad cometidos crímenes de guerra, entre los que
seguramente yo nombraría hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método para hacer la guerra, como crimen de guerra, exterminio y asesinatos como crímenes de lesa humanidad, persecución como crimen de lesa humanidad, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal como crímenes de guerra, homicidios y homicidios intencionales como crímenes de guerra, entre otros. Entonces, una primera función que para mí clave que el derecho internacional cumple en este tipo de situaciones donde se ha roto incluso la posibilidad de diálogo entre actores, entre colegas, entre juristas, entre académicos en gran parte del mundo, es brindar claridad o brindar mayor claridad y un marco de referencia más preciso y común en la gran mayoría de los casos. El segundo punto para mí muy importante que hay que destacar como juristas es que los derechos y deberes que tienen los distintos agentes, los estados, las organizaciones armadas no estatales, los individuos no dependen de la conducta de otra parte. Las violaciones, estas violaciones que he señalado no tienen ningún tipo de justificación ni excusa, y el hecho que la otra parte haya violado otras normas de derecho internacional o incluso las mismas no excusa ni permite ese tipo de violaciones. En tercer lugar, identificar estas violaciones no nos exige y de hecho es completamente separado de determinar cuál de las violaciones es más grave, si una es más grave que la otra. La cuestión de la gravedad tendrá que ver a lo sumo en la determinación de la pena si hubiese un proceso penal o el contenido de la responsabilidad internacional si hubiese un proceso. Pero para determinar que se han violado normas fundamentales del derecho internacional, determinar si una es más grave que la otra es completamente irrelevante. Cuarto, y vinculado con la anterior, creo que tener estas violaciones como punto de partida es necesario para establecer o para tener la posibilidad de establecer un diálogo responsable que permita algún grado de negociación y algún grado de encuentro de puntos comunes como vía de salida a un conflicto de la gravedad y la dimensión que el que estamos discutiendo. Y por último, el derecho internacional público, como explicaba Larisa con su distintiva claridad, nos brinda mecanismos institucionales que con todas sus limitaciones ofrecen soluciones, salidas parciales, incentivos para los agentes relevantes para tratar de buscar soluciones. Ahora, una de las razones por las que me parece especialmente hablar de la función del derecho internacional público en este contexto es justamente que hay muchos internacionalistas, incluso que, además de políticos y además de líderes de opinión, que no creen en el derecho internacional como herramienta para solucionar conflictos. Incluso no creen, hay algunos que creen en el derecho internacional, pero no creen en este derecho internacional que tenemos. Y no creen porque sostienen con algún grado de precisión y de acierto que es un derecho internacional imperialista, o que es racista y que protege a unas y no a otros, o que es un invento de Occidente y una imposición de Occidente, o incluso de Europa, o que es un régimen hipócrita. Y yo creo que muchas de estas cosas se pueden decir de aspectos del derecho internacional público, de normas del derecho internacional público, quizá del sistema en sí. Ahora, ninguna de estas razones me parece una buena razón para abandonarlo. Yo creo que, para empezar, el derecho internacional público es un mecanismo, un sistema, un conjunto de normas muchísimo más complejo, multifacético, que obviamente, como todo derecho, es más sensible a intereses de algunos actores que los de otros, pero que es un derecho que permite la contestación, permite la crítica, permite muchos mecanismos de protección de las personas más vulnerables. Un ejemplo quizá muy claro de esto en este área en particular, Boy van Dijk, un jurista joven
neerlandés. ¿Cómo es el gentilicio ahora? Que son Países Bajos. Boyd es neerlandés, perfecto. Escribió un libro muy importante sobre los convenios de Ginebra, mostrando cómo los convenios de Ginebra, se llama Preparing for War, de algún modo capturaban la sensibilidad de los países después de la Segunda Guerra Mundial, europeos, que estaban viendo que se venía el momento de la descolonización y ya estaban armando el derecho internacional humanitario para que no les dificulte Y entonces uno dice, puede agarrar esto y decir, bueno, el derecho internacional humanitario, por supuesto, está diseñado por las potencias para responder a sus intereses. Ahora, si uno mira la historia, también otro libro muy lindo de un jurista colombiano, Giovanni Mantilla, sobre los protocolos adicionales 1 y 2 de los 70, después del proceso de colonización, Mantilla muestra cómo en realidad cuando se establecen los protocolos adicionales 1 y 2, todos los países que venían de la descolonización lograron imponerle mediante mecanismos, digamos, de shaming y demás a las grandes potencias, un montón de concesiones que de ningún modo hubiesen hecho. Entonces, aún en el área más sensible y que uno podría decir más pro estados poderosos que se pueda pensar, lo cierto es que hay mucho espacio para la contestación y la protección de los más vulnerables mediante el derecho internacional público. La segunda respuesta que yo daría a esta crítica es que si vaciamos al derecho internacional público de contenido y entendemos que tenemos que renunciar a él o que de algún modo es inadecuado por alguna de estas razones que muchos juristas contemporáneos dan, dejamos a los palestinos, a los rehenes, a los civiles que están, digamos, inmersos en esta situación, a las víctimas en general, sin ninguna herramienta. Dejamos el derecho internacional, no tenemos algo para reemplazarlo que sea mejor, más emancipatorio. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Abandonar el derecho internacional en este contexto parecería insensible a los derechos de quienes más lo necesitan. Y ese sería mi segundo argumento. Y el tercer argumento es que es una obviedad, pero siempre es importante recordarlo, siempre se puede estar peor. Es decir, hay sensaciones de que, bueno, esto es el peor derecho internacional que podemos tener, pero por supuesto que no. Hay contextos muchísimo peores y no hay nada que indique que yo soy menos optimista que otros colegas, que vayamos a encontrar una salida, que vayamos a encontrar una respuesta que nos satisfaga a la situación que enfrentamos. Pero yo creo que la defensa del derecho internacional público en este momento es especialmente importante por el contexto más general que enfrentamos. Estamos en lo que algunos colegas llaman un momento post-hegemónico, es decir, un momento en donde Estados Unidos dejó de ser la potencia que podía poner las condiciones de funcionamiento del derecho internacional y tenemos un ascenso de otra potencia, China, que está desafiando el lugar de preeminencia de los Estados Unidos y no hay, hasta donde yo sé, ninguna época en la historia de la humanidad en donde el surgimiento de una nueva potencia y el desafío de la potencia dominante no haya generado fricciones en todo el sistema. Entonces estamos en un contexto en donde es esperable enfrentar más fricción, más violencia y entonces los conflictos tanto en Ucrania como en Gaza no pueden verse de manera aislada como situaciones coyunturales que obedecen solamente a dinámicas regionales o específicas, sino como algo mucho más claro acerca de qué puede y no puede hacer hoy la comunidad internacional y cómo se van a realinear distintos actores y cómo ese realineamiento va a ser en muchos casos conflictivo y en algunos incluso violento. Entonces, frente a eso, yo creo que un dato alentador acerca del derecho internacional público es que, como bien contaba Larisa, hay muchos órganos de la comunidad internacional que han tomado la posta y han recibido o han sido sensibles a esa necesidad de
levantar la voz. La Corte Internacional de Justicia ha encontrado un resquicio jurisdiccional en el caso de Ucrania muy finito. Si quieren después lo discutimos, no hay tiempo para exponerlo ahora. Pero ha abierto un caso que en otras condiciones quizá no hubiese abierto, ha admitido la intervención de terceros estados para presentar demandas en casos de violaciones de normas que afectan intereses colectivos de la humanidad, la idea de normas erga omnes, y sobre esa base ha ampliado su jurisdicción. La Corte Penal Internacional, que era muy excesivamente cautelosa, ha emitido órdenes de arresto contra jefes de Estado de potencias nucleares, el fiscal ha pedido órdenes de arresto contra jefes de Estado de potencias nucleares también, en este caso, y líderes de organizaciones armadas. Es decir, la Asamblea General ha condenado de manera muy explícita y tomado medidas en situaciones en donde antes no necesariamente tomaba. El Consejo de Seguridad, un órgano muy esquivo en este tipo de situaciones, ha ordenado un cese el fuego que después los Estados Unidos dijeron que no era técnicamente vinculante, pero ya el hecho de no haberlo vetado muestra que hay una reacción de la comunidad internacional, o por lo menos de los principales órganos de la comunidad internacional, sensibles a este momento tan delicado del mundo. Ahora, esto seguramente no es suficiente y la pregunta es qué debemos hacer. Yo, como decía al comienzo, no soy por naturaleza especialmente optimista, pero sí quisiera hacer dos reflexiones finales. Yo creo que hoy el derecho internacional tiene que adoptar una estrategia defensiva. No es lo que mucha gente quiere escuchar, pero yo creo que no es momento para pretender cambiarlo de un modo emancipatorio, buscar reformarlo de una manera radical. Yo creo que hoy tenemos que encontrar la manera de velar y defender normas fundamentales del derecho internacional público que son muy importantes, que tienen que ver con la seguridad, la vida e intereses realmente muy fundamentales de muchas personas en el mundo, y que esa debería ser una tarea muy importante, buscando, como hacemos los juristas y las juristas, resquicios, mecanismos institucionales. Y la segunda reflexión es que, y esta sí es profundamente latinoamericana, tenemos que apelar a la paciencia y a la preparación. La historia de la justicia transicional en América Latina, tanto en Chile como en el país vecino de Argentina, como en Colombia hoy, como en Uruguay, tiene que ver, en realidad muestra primero que las soluciones de verdad, justicia, reparación y no repetición a veces llevan muchos años, que tienen que estar basadas en mucho trabajo de organizaciones internacionales, no gubernamentales, de la sociedad civil, de agentes del Estado, e incluso de organizaciones de víctimas que empiezan a hacer el trabajo mucho antes de que las instituciones lo hagan. Yo creo que es el momento para defender las instituciones y para trabajar pensando en que en algún momento vamos a poder hacer una reconstrucción más favorable y lograr equilibrios más sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a iniciar la conversación, dar un espacio para preguntas. Hay un micrófono para quien quiera plantear una pregunta y las preguntas las pueden plantear en español o en inglés porque tenemos también traducción simultánea. Profesora Rocío Lorca. Gracias. Está prendido, sí. Gracias a ambos por sus presentaciones, muy interesante. ¿Está bien castellano? Sí. Voy a hablar despacio. Tengo una pregunta para cada uno. Para Annalise, una pregunta quizás más
es que me llamó la atención que Netherlands estuviera intentando como como saltarse la decisión del tribunal vendiéndole las armas a Estados Unidos, y me preguntaba si jurídicamente, como yo no conozco bien estos tratados, es plausible que un Estado que sea parte del tratado de, no sé cómo se llama en castellano, de armas, allá, pueda negociar de este modo con uno que no es, que no se somete, por así decirlo, a ese marco común de entendimiento, y como en qué medida la aspiración de que todos estemos sometidos a un marco común de entendimiento limita o debería limitar las relaciones con aquellos estados que se resisten, como Estados Unidos, Israel y también Rusia, a someterse a esas reglas comunes, como ya es el momento de quizás ir generando una presión en eso. ¿Cómo ves eso? Y Alejandro, bueno, una reflexión que me surgía mientras escuchaba a Annalise y que después tú te hiciste cargo, que es como, me preguntaba cómo se sienten ustedes como International Law Scholars en un momento en que el derecho internacional está siendo cuestionado, pero no ya, diría yo, tanto por los críticos, como el típico movimiento crítico de izquierda, qué sé yo, sino que por la sociedad más hegemónica. O sea, de algún modo hoy día son como los poderes que antes los críticos acusaban que controlaban al derecho internacional, los que ahora están empezando a desconocer las instituciones del derecho internacional. Y entonces a Alejandro le quería decir o preguntar sobre su primera reflexión final de esta estrategia defensiva, porque tú dijiste no es el momento de estar en esa posición crítica, pero quizás si es cierto lo que tú dijiste, ya no hay conflicto entre la supervivencia del derecho internacional y la posición crítica, porque creo que hoy día, por así decirlo, se han encontrado con mayor claridad. O sea, uno ve todo el escepticismo que uno tenía sobre el derecho internacional penal. Hoy día uno ve, bueno, no está haciendo todo lo que uno quisiera, pero está haciendo algo. Y yo creo que incluso los críticos estamos como poniéndonos en esa esfera, y quizás ese conflicto como que se ha ido, como que quizás ya no existe, digo yo. O sea, ponerse a defenderlo es quizás hoy emancipatorio. Sí, eso, gracias. Muchas gracias, Rocío. Profesor Nach. Bueno, quiero agradecer a ambos expositores por acompañarnos hoy y quiero hacerle una pregunta a los dos. Alejandro planteó algo que es clave, que es que el derecho nos da un lenguaje común, ¿cierto? El punto es que ese lenguaje común hay que llenarlo de contenido. Y ahí quería saber cuál es la expectativa de ustedes, cómo proyectan que la Corte Internacional de Justicia va a interpretar esta vez el concepto de genocidio. Sabemos que ha tenido tradicionalmente una visión restrictiva, particularmente en acreditar la intención de destrucción y cómo eso se prueba en un caso concreto. ¿Ustedes piensan que va a mantener en este caso concretamente esa visión restrictiva o es un momento tal vez de flexibilizar los criterios o ampliar esa visión tradicional? Eso, gracias. Profesor Chaguán. Muchas gracias. Agradezco a los profesores por su intervención. También les agradezco la intención de ser sensibles con un tema que es muy doloroso para muchas personas. Mi pregunta es para el profesor Alejandro Chetman. Usted partió su intervención refiriéndose a lo difícil que podía resultar ser discutir ciertas cuestiones que podían ser muy sensibles para distintas personas con distintas sensibilidades. En su charla, sin embargo, nos llamó a tener confianza en el derecho internacional y a confiar en un lenguaje común. Sin embargo, durante su charla, usted dijo que algunas cuestiones sí pueden ser fáciles de nombrar. Se refirió a
a la violencia sexual alegadamente perpetuada por miembros de Hamas contra las víctimas israelíes durante el 7 de octubre. Se refirió, por ejemplo, al derecho al uso de la fuerza que tiene Israel a partir del 7 de octubre. Sin embargo, usted mismo, que nos llama a confiar en el derecho internacional, no nombró bastantes cuestiones que le quería preguntar si no las nombró, porque si esas las consideraba de las que estaban entre las cuestiones difíciles. Por ejemplo, habló de un derecho al uso de la fuerza de Israel a partir del 7 de octubre, pero no habló de si es que los palestinos, ¿cierto?, que se discuten en derecho internacional, tienen un derecho al uso de la fuerza, ¿cierto?, por lo que ya la Corte Internacional de Justicia sabemos, gracias por el resumen a la otra profesora, vive en una ocupación ilegal, según la Corte Internacional de Justicia, al menos desde el año 67, ¿cierto? Según los palestinos, la ocupación ilegal viene desde antes, pero la Corte no se quiso pronunciar de antes. No lo nombró, entonces la pregunta es, ¿hay un derecho al uso de la fuerza legítimo en ese caso para luchar contra el sistema, ¿cierto?, que la misma Corte Internacional de Justicia dijo desde el año 67 en adelante, también un sistema sistemático de discriminación, la Corte no lo quiso llamar apartheid, pero, ¿cierto?, pareciera ser lo mismo. Entonces, no lo nombró. Tampoco nombró si es que en verdad, como la misma Corte Internacional de Justicia, dijo que post 7 de octubre, lo que había pasado en Gaza, plausiblemente, ¿cierto?, era, ¿cierto?, podía violar la Convención del Genocidio, para no llamarlo, ¿cierto?, hacer la precisión que hizo la profesora, no directamente genocidio, sino que es una cuestión distinta a lo que dijo la Corte Internacional. También, cierto, no habló de la violencia sexual, habló de la violencia sexual perpetrada por Hamas, pero no habló de la violencia sexual perpetrada actualmente en Gaza y en las cárceles palestinas, ¿cierto?, que tenemos recientes videos, no sé si ha tenido la oportunidad de verlo en la prensa. Dijo que no había que igualar, no quería nombrar tampoco que era difícil decir qué crimen era más difícil que otro, sin embargo, omitió al menos según datos de la ONU, 13.400 víctimas palestinas pre-7 de octubre del 2023 y 40.000, no sé cuál será su posición, si considera que son datos verdaderos o falsos, no quiero presuponer nada, pero no nombró a los 40.000, ¿cierto? ¿Usted considera que esos datos da lo mismo? Son números que no se pueden comparar. Tampoco habló de los años de ocupación ilegal, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo interpelar a confiar en el derecho internacional cuando algunas pueden ser tan en circunstancias que otras resultan tan fáciles de nombrar? Tenemos un buen ejemplo también, no sé si lo conoce, de un estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard palestino que trató de publicar, cierto que le aprobaron un artículo en la revista de Derecho de Columbia, que es de las más prestigiosas del mundo, en que él decía, el derecho internacional en verdad no nombra la tragedia palestina, esa tragedia se debería nombrar como Nakba, que incluye sistemáticamente distintos crímenes internacionales, genocidio, apartheid. Entonces esa es mi pregunta, ¿cómo llamar a confiar si es que puede resultar tan difícil nombrar? Muchas gracias. Voy a leer también una pregunta que nos llegó a través de la transmisión online y que además es una pregunta que yo creo que resuena mucho en nuestros estudiantes, porque aquí también invitamos a representantes del Centro de Estudiantes, a representantes del Departamento de Derecho Internacional, consejeros estudiantiles, y es algo que a nosotros como profesores de Derecho Internacional siempre nos preguntan en clases y resuena mucho, y yo creo que es una buena ocasión también para poder conocer vuestra visión. Nos dice Denise Labarca, ¿cómo se valida la legislación internacional cuando Estados Unidos e Israel u otros países no reconocen los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional? ¿Cómo se exige a los demás países su situación frente a esta situación? Es la típica pregunta por la fuerza o por el imperio o la coacción del derecho internacional. Con estas preguntas, entonces, yo creo que podemos pasar a las respuestas y luego podemos abrir una segunda ronda. Alejandro. Ahí está, gracias. Voy de atrás para adelante acerca de la desigualdad de trato que el derecho internacional brinda a potencias y a países menos poderosos.
el derecho interno hace lo mismo, digamos, el derecho es políticamente en cualquier sistema que hayamos tenido, por ahí en alguno que vayamos a diseñar, ¿no? Es sensible a consideraciones de poder. Ahora, lo que yo trato de decir es que no es solo sensible a consideraciones de poder, que no es la única currency, la única cosa que vale en el derecho es sensible a otras consideraciones de justicia, de consenso, incluso es tan así que los estados poderosos muchas veces tienen que asumir compromisos que no querrían asumir justamente como forma de conceder puntos. Entonces, yo no defiendo el derecho internacional público como la panacea, yo defiendo el derecho internacional público como el menos malo de los sistemas, así como defiendo la democracia y defiendo otras cosas. Hay muchísimo trabajo que hacer y espero que confiemos en estas herramientas como las que tenemos. Respecto de nombrar y no nombrar, diría dos cosas. Yo hice una selección, como todas selecciones arbitrarias, lo que quise decir es que la mayoría de las preguntas jurídicas, técnicas, que estaban en cuestión no son técnicas, no son jurídicamente problemáticas. Después habrá que probar las distintas circunstancias de hecho que permiten argumentar que se han inviolado esas normas. Yo suscribiría todas las violaciones que vos mencionaste, como otras violaciones que se pueden tomar como referencia. Creo que los números, por supuesto, que son importantes. Lo que me parece que es un mal ejercicio como forma de pensar la crisis que enfrentamos, el empezar a comparar quién sufrió más. Creo que esa es la manera en la cual no salimos de la crisis, sino que nos enterramos cada vez más profundamente en la crisis porque se vuelve cada vez más difícil el diálogo. Entonces, si nadie empieza a reconocer que hay violaciones de su lado, no tenemos forma de que el conflicto no siga escalando. Y creo que parte de mi preocupación tiene justamente que ver con el caso que vos mencionabas del artículo que no fue publicado. Yo creo que en la medida en que nosotros insistimos en comparar, en la medida en que nosotros insistimos solamente en ver que el otro omite y que detrás de esa omisión hay un acto deliberado y un acto deliberado de desconocer, es que empezamos a cancelarnos mutuamente. Y somos unos u otros objetos de cancelación. Yo creo que lo que pasó con ese artículo fue una barbaridad. Creo que es parte del clima de época con el cual yo quiero o trato de discutir, que tiene que ver con justamente generar condiciones en las cuales podamos coincidir en algunos puntos y diferir en otros. Sí tengo una sola aclaración. Yo creo que Palestina tenía muchos derechos, pero no tenía el derecho al uso de la fuerza en territorio israelí. Y eso es más allá de si a mí me gusta esa norma jurídica o no me gusta esa norma jurídica. Creo que la respuesta jurídica a esa pregunta es relativamente clara. Y respecto de la pregunta sobre el genocidio, y ahí ya también paso a la siguiente, yo creo que es un error estratégico como juristas hablar de genocidio en este caso. Creo que hablar de genocidio inflama de vuelta las pasiones, obtura el diálogo. Creo que de algún modo cristaliza esta idea de que el único crimen grave que se puede cometer en la humanidad es el genocidio y que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra no son crímenes gravísimos de la comunidad internacional. En última instancia,
te diría lo siguiente respecto de cómo yo veo esto prospectivamente. Yo creo que hay que tomar elecciones estratégicas y yo creo que una forma de tomar elecciones estratégicas que a mí me parece persuasiva es la que tomó el Tribunal Argentino del Juicio de las Juntas. El Tribunal Argentino del Juicio de las Juntas hizo un juicio finito. O sea, tenía una circunstancia histórica muy complicada en un contexto político muy adverso y entonces ellos podían elegir escuchar a las víctimas de los crímenes más graves. Ahora, las víctimas de los crímenes más graves quizá eran problemáticas para la Corte, porque o tenían que ver con delitos que no tenían suficientemente bien probados o podían ser atacadas por sus afiliaciones políticas y tomaron decisiones incómodas como es, bueno, vamos a elegir las víctimas menos controversiales, por ejemplo, entre un montón de otras decisiones que tomaron. Yo creo que esas decisiones el derecho las tiene que tomar y creo que, de vuelta, en América Latina somos expertos en sensibles a la idea de justicia transicional que exige por definición, no pretendamos una justicia perfecta, sino que pretendamos encontrar compromisos que permitan salir de situaciones imposibles en donde los que están sufriendo son las víctimas. Y respecto a si yo creo que la Corte va a ampliar su noción de genocidio, yo lo veo muy poco probable. No soy partidario de hacer anticipos de cómo va a resolver un tribunal, pero yo lo veo muy poco probable. Y lo veo muy poco probable de vuelta porque la Convención contra el Genocidio fue celebrada por estados, algunos de los cuales tenían un interés muy concreto, muy firme en tener una definición de genocidio bastante más restrictiva de la que había propuesto Lemkin quizá originalmente en sus escritos y lo que otros querrían haber propuesto. Yo no sé si la Corte va a tener herramientas jurídicas sólidas para defender una posición mucho más amplia de la que viene defendiendo, más bien creo lo contrario, y creo que eso va a ser un problema para la Corte porque cómo va a salir a defender eso, en este contexto lo veo muy difícil, yo por eso creo que si algo que va a pasar es que esto va a demorar mucho. Y la última pregunta, Rocío, sobre si defenderlo es emancipatorio, estoy segura que sí. Sobre si los críticos están on board con ese argumento, yo creo que no. Y una de las cosas que estuve leyendo en los últimos días cuando empecé a preparar los detalles de la conferencia, salió en la London Review of International Law, es una revista crítica muy buena, de hecho escriben muchos colegas y amigos y qué sé yo, pero una cosa que uno ve ahí, digamos, del sector crítico es qué esperaban si el derecho internacional es hipócrita, racista, imperialista, qué esperaban. Entonces yo todavía creo que no llegamos ahí, yo celebro, y hay otros que sí, y hay otros que están en tu posición, diciendo, che, mirá que ahora puede ser que tengamos que agarrar agarrar fuerte y defender lo que hay porque no es el momento para avanzar hacia un derecho con un contenido más emancipatorio, tal como ellos lo ven. Gracias. Thank you. So I will first start with the more, let's say, technical question of... técnica del caso neerlandés y cómo fue posible para hacer. Creo que precisamos diferenciar, por un lado, que es el tratado, por otro lado, cuál es lo que es la orden de tribunal. Tenemos estos dos juicios del Corte de Distrito durante apelaciones. Tenemos a otra sobre el NGO que dice que hay un orden, una medida, mandato judicial, donde dice que él no está cumpliendo el gobierno neerlandés con eso, se está continuando con los tratados y entregar las partes con Estados Unidos. Entonces la pregunta ahí, ese caso específico fue sobre el cumplimiento con la orden del tribunal, y luego el tribunal indicó, bueno, la orden del tribunal, de la de apelación del distrito, el segundo caso, dijo, la orden de apelación dijo no más entregas directas a Israel. Entonces Países Bajos cumple con eso. Sobre el marco de esta orden en específico, sí. Hubo otra pregunta, creo, sobre
sobre el Tratado de Comercio de Armas. Y pienso que, de hecho, ahí vemos que cómo ese tratado se ha negociado en el momento en que se creó muchos temas en general, porque el IVA deja abierta una situación donde las licencias ya se otorgaron. Entonces, eso es muy fuerte en el tema de las primeras licencias, pues solo intensifica la reevaluación. Si surgiera una nueva situación, entonces deja uno la puerta abierta. Entonces, y esto lo enfocó este tribunal tratando de cerrar esa norma sobre los vacíos que hay, las brechas que hay sobre el tratado de armas. Quizás esas brechas están ahí, pero ¿quiénes son? Los poderes imperialistas, ¿no? Entonces, me observé, pero estaba ahí, había que negociarlo. Entonces pienso que llega a su cuestión, a su pregunta. Tenemos un problema, por cierto, entre los estados que no están siguiendo las normas, simplemente entregando servicios dentro de una escapatoria, quizás dentro de la parte internacional, pero reconocer que el mundo está cambiando bastante rápido y el derecho es un proyecto del derecho frente al poder y los estados que están en el poder. Todavía pienso que Estados Unidos quiere ver también, Rusia tampoco está cumpliendo con las medidas provisorias. China, India también son poderes grandes. Entonces creo que la tensión entre la parte política y el derecho y los poderes siempre van a estar ahí, siempre van a ser un desafío. Existe un tema, cómo tratar esto, cómo manejar esto como abogado internacional. Puede ser muy crítico, puede ser muy cínico, pero innovar una salida más fácil. O bien, pueden intentar continuar creyendo en derecho internacional contra todo pronóstico, ¿cierto? Creo que eso es una estrategia defensiva que está mencionando. Y yo creo que eso se hace a propósito precisamente ahora en que el orden en que se aplica el derecho internacional está cambiando. Entonces se hace muy complicado, pero creo que es muy importante. Es una realidad y nosotros como abogados siempre precisamos combatir contra esa realidad. Perder a veces algunas batallas, 90% del tiempo, pero en ocasiones ganamos. Entonces, creo que eso es lo que se trata del derecho, en la aplicación del derecho, de las leyes, es en general y en este caso también. Entonces, la pregunta es, si hablamos sobre derecho como un lenguaje común, cuál es el contenido, cuál será el resultado de estos casos, la salida de estos casos, creo que en primer lugar es muy importante reconocer que el derecho ya está en acción actualmente en el medio previsorio, aunque no ha sido golpeado por Israel, pero tiene un efecto, en lo particular en los terceros estados, en los aliados de Israel, y el efecto no siempre es en blanco o negro esto, ¿no? Como historia. Pero es importante, por ejemplo, lo he visto en los Países Bajos, quizás en otras jurisdicciones también, los parlamentarios se refieren a las decisiones de las cortes internacionales o tribunales internacionales y tratan de presionar a su gobierno. Entonces es parte de un puzzle más grande donde participan los políticos, pero el derecho internacional también tiene un efecto en los resultados, en los fallos, en los roles que se tienen respecto. Y también Israel dice, de acuerdo al gobierno, lo que está buscando, los militares lo están viendo, eso tiene un efecto, aun cuando no siempre es tangible inmediatamente, pero es importante reconocer también como parte de la estrategia de defensa. Entonces los fallos o los resultados de los juicios van a durar un tiempo, pero cómo va a ir esto depende de lo que vaya sucediendo de aquí hasta el resultado, hasta la salida. Estamos en la mitad de la situación, entonces los resultados son difíciles de predecir. Si observamos en el pasado, vimos por cierto el caso de genocidios en Bosnia y los fallos también de la Corte Internacional. No llegó un hallazgo completo de genocidio, aunque el Tribunal Interno vio eso. Lo que se vio que la Corte Internacional es muy reservada, pero nuevamente es importante reconocer
que la Convención de Genocidio, no solamente sobre las responsabilidades de los estados en cuanto al genocidio, sino también en el marco, por ejemplo, de los sudafricanos, son muy amplios estos resultados, estos fallos. Entonces, también se dice que Israel estará evitando la comisión de genocidio, pero eso es tomar un riesgo real de comisión de genocidio. Entonces tenemos un marco bastante menor, un límite bastante menor. Entonces esto es como incitación al genocidio. Está prohibido bajo la convención de genocidio. Si existe incitación al genocidio y no tiene nada que castigar, eso también puede ser una violación independiente de la Convención sobre el Genocidio. Si uno ve las primeras órdenes provisorias en la Convención, tenemos diferentes fallos, dependiendo de diferentes opiniones. Ustedes van a poder observar que el fallo, los juicios israelíes no decían tener muchas cosas, pero sí de tal riesgo de incitación al genocidio y de las declaraciones que se han realizado, de declaraciones que se siguen haciendo por elementos muy extremos y radicales del gobierno que continúan ahí en el gobierno. Entonces creo que puede ser perfectamente que la Corte Internacional de Justicia finalmente encuentre la violación de la Convención de Genocidio. Creo que no puede necesariamente llegar a una conclusión de que se cometió completamente un genocidio apoyado por el gobierno israelí. Finalmente, mi PhD hace mucho tiempo fue sobre el tribunal, un doctorado que tuve, son un genocidio, no hubo discusión incluso hasta que funcionara este tribunal, pero incluso en esa situación lo que está claro, y también hubo un problema del lenguaje legal en ocasiones, las dificultades de los crímenes con genocidio, aunque el tribunal en sí siempre, cualquier tribunal yugoslavo, que no había jerarquía entre los crímenes. Y los crímenes de genocidio contra la humanidad, incluso los crímenes de guerra, pueden ser del mismo nivel, dependiendo de cómo se cometen y las circunstancias que afectan el caso. Entonces, por cierto, está implícitamente claro, esta sensación clara, que todos tenemos una participación, no podemos escapar, que el genocidio es el peor de los crímenes. La dificultad es que eso crea una jerarquía de víctimas también. Y también tenemos esa dificultad hay víctimas de un tiempo, víctimas de crímenes contra la humanidad en otros tiempos, en otros momentos. Entonces, si vemos la justicia de manera más holística y si también tomamos la experiencia de la justicia transicional y la importancia de que en cierto punto tengamos una conciliación, que este tipo de justicias, jerarquía de justicia complicada, es una tensión con la necesidad de reconocimiento, pero es más amplia esta necesidad. Entonces pienso que un derecho es muy importante como parte del puzzle, pero los abogados tenemos que reconocer, ser modestos sobre los potenciales y las necesidades para ser complementados por otros procesos transicionales menos legales en su centro como proceso. Pero es un proceso en sí, y este proceso es muy importante que todos participen desde todas las perspectivas de la manera adecuada. No es necesariamente un punto final del proceso en sí, muchos puntos relacionados con eso son paralelos quizás del proceso, van paralelos y sean parte de este proceso. Thank you. Así que le sugiero que podamos finalizar también, si quedan preguntas pendientes, en el café que vamos a tener a continuación a la salida de la sala de facultad. Para finalizar, quisiera citar también nuevamente un pasaje de Norberto Bobbio, que además creo que no había conversado con ustedes previamente, pero dialoga de manera bastante bien con lo que ha mencionado. Nos dice Bobbio en esta reflexión sobre los laberintos. Dice: bástanos aquí agregar que lo que hay en juego hoy es tan importante que aun cuando hubiese una pequeñísima probabilidad de éxito, conviene no quedarse de brazos cruzados en espera del desastre final. Kant hubiera dicho que debemos obrar por la paz universal, aunque no sepamos si la paz perpetua es algo real o algo sin sentido.
Es decir, debemos obrar sobre su fundamento, como si fuera una cosa posible. Pero Kant habla de un deber moral, del deber por el deber, de un deber que ha de cumplirse independientemente del resultado. No hay necesidad de llegar a tanto, nos dice Bobbio. He dicho conveniente porque hay buenos argumentos para pensar, al menos con alguna probabilidad, que pese a todo, aún no estamos cogidos en la red como cree el fatalista. Si estamos perdidos en un laberinto, hay aún un camino de salida para quien quiera y quien sepa buscarlo. Entonces, no es como si fuese cosa posible, sino porque es posible. Queremos agradecer a los profesores por sus interesantes exposiciones, agradecemos también al auditorio por su atención y preguntas, a quienes nos siguieron también a través de la transmisión online y les invitamos, como decía, a compartir un café fuera de la sala de facultad. Muchas gracias a todos y todas.